pues hay un país con el cual nosotros tenemos una relación muy estrecha, a pesar de que no se mencione tantos y apellidos como Gallimore, como Alain, son apellidos de esta isla del Caribe que proveyó sobre todo a la construcción del Canal de Panamá por parte de los americanos, pues cerca de 20.000 trabajadores. Sobre eso se está haciendo un documental y me enorgullece en presentar a una colega presentadora de televisión en Barbados, también documentarista, que ha hecho el video Panama Dreams sobre pues, cómo fue esa llegada de estos trabajadores barbadienses a nuestro país. Muchos de ellos se quedaron y son parte de las raíces culturales nuestras. Muchos volvieron. Alison Saunders. Voy a hablarle en español. Tenemos a Michelle Carter, que nos está de la Embajada de Barbados, que nos está haciendo la traducción. Bienvenida a NexNoticias, bienvenida a Panamá. Y buenos días. Yes. Buenos días. Bueno, las conexiones entre Panamá y Barbados son mucho más profundas de las que nosotros realizamos. Y es lo que se está poniendo en esta perspectiva histórica en el film. Michelle. Ms. Saunders, he is asking you to tell him about the links between Barbados and Panama from a historical perspective. Yes. Barbados and Panama have a lot of connections since the 1800s when the railroad was built. Okay. Barbados y Panamá tienen muchas conexiones desde los años 1800, sí, cuando construyeron el tren. And since then, about 40,000 Barbadians traveled to Panama to build the Panama Canal. Y desde ese entonces, alrededor de 40,000 barbadenses viajaron hasta Panamá para ayudar con la construcción del canal. They were mostly laborers, mostly men, and after construction of the canal, a lot of them went to Cuba and the United States and back to Barbados. But a lot stayed here and developed families and so on. A ver, Michelle, ella dice que muchos de ellos pues, de Panamá fueron a Cuba, fueron a Estados Unidos, pero también, bueno, muchos regresaron a Barbados, pero muchos se quedaron en nuestro país y fundaron, bueno, estas familias barbadienses de las cuales muchos de nosotros, bueno, muchos son descendientes, porque hay algo que me llama la atención de la historia entre Panamá y Barbados, es que ese dinero que se le dio a esos muchachos que vinieron a trabajar a Panamá, regresaron a Barbados y crearon la sociedad barbadiense. Pues fundaron una sociedad que invirtió mucho en educación e invirtió mucho en infraestructura. Y uno lo ve apenas que llega a la isla. Michelle. Sí, eso sí es cierto. Con el dinero que se remitió desde Panamá, eso ayudó con la formación de la clase media en Barbados en ese entonces. Y sobre esto va este documental, el Panama Dreams, que trata exactamente desde qué tan desesperado tiene que estar una persona para que se le diga, bueno, te vas a Panamá a hacer fortuna. ¿Qué condiciones había en Barbados para que se diera esa gran migración? Okay, he's asking about the conditions that existed in Barbados that prompted or forced the workers to travel from there to an unknown territory to work on the construction of the canal. They were very, the conditions were very hard. Las condiciones eran muy duras. They worked on the plantation, sugarcane plantation. Ellos trabajaban en las haciendas de caña de azúcar. And 40,000 men left. 40,000 hombres salieron de la isla. Porque debo hacer un paréntesis, porque 40,000 personas suena mucho, pero en ese momento Barbados, ¿cuántos habitantes tenía? What was the population of Barbados like at that time? 160,000. 160,000 Pero una cuarta parte de la población barbadiense vino a Panamá. Yeah. Sí. Yes. Esas eran las condiciones de Barbados. ¿Y qué quieres demostrar con esta película? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con esto? What is the message that you want to transmit with your film? Well, I want to transmit that Barbados and Panama have
Barbados and Panama has so much in common. Ella you quiere know? transmitir que los dos países tienen mucho en común. Yes, and it's a story about my great uncle, great uncle, and una he historia- went from Es una historia de su Tatarabuelo. tatara tío. Tío, perdón. Tío. Yes. Su tataratío. and he went from Panama from Barbados to Panama, Él viajó desde Barbados hasta Panamá. and he went. I captured the departure from Barbados to Panama. Ella logró captar su salida desde Barbados hacia Panamá. Yes, and the arrival of a Barbadian in Panama. Y la llegada de un barbadense aquí en Panamá. I want to say that there is a bridge, Quiero decir que hay un puente and the people, Barbadian people and Panamanian people, must come together for that bridge. y la gente de Barbados y la gente de Panamá debería unirse Sí. para ese puente que existe entre los dos países. ¿Se sabe cuántos panameños son descendientes de esos Do you know how miles many, de barbadienses que vinieron? do you know how many Panamanians are descendants of Barbadians? I think it's about 200,000 people. Wow. I think Ah, it's about. Alrededor de 200,000 personas son descendientes. Yes, so it's quite a substantial amount. Porque mucha gente confunde pensando que los trabajadores que vinieron a la construcción del Canal de Panamá por parte de los americanos son jamaicanos. La mayor parte fueron barbadienses. He said that many people think that the majority of the workers were from Jamaica, but really No. and truly the majority of the workers were from Yes, Barbados. in the second construction of the canal, The American Construction. there were Barbadian, 40,000 Barbadians came. En el segundo intento de construir el canal eran 40,000 barbadenses y ellos eran la mayoría de los trabajadores. Bueno, ¿qué significa esta película para los antillanos? Porque no solamente, lo pueden ver en el tráiler que está en YouTube, se muestra la salida de un muchacho entrando en los 20 o menor a venir a Panamá, sino también el trato de los americanos hacia un trabajador negro. Okay, he asked two questions. One, what does this picture mean to you? Because he said the trailer shows somebody, leaving Barbados to arrive to Panama. And he also asked about the treatment of black people by the Americans. Yes, the treatment of Caribbean people by Americans is terrible because Ella they dice were, que el tratamiento de los americanos hacia la gente negra fue muy terrible. they were silver men. Ellos eran los famosos hombres de plata, los Sí, silvermen. los silver gold. los Yes. silver- And so they got a little money, but the big money was earned by the Americans. Ellos recibieron un salario menor a los Bueno, igual que los trabajadores panameños, americanos, sí, aunque estaban haciendo el mismo trabajo. Por ejemplo, hay un artista de los más populares de los años 50 There's a popular llamado artist Manito Johnson, que Manito era Johnson. descendiente de barbadenses. Es decir, la música panameña también está influida por Barbados. So he spoke about Manito Johnson, who's a Barbadian descendant. He was a very famous musician in the 50s, and he's saying Panamanian music is influenced by Barbadian descendants. Yes, yes. Bueno, Yes. y son apellidos porque ayer que estábamos hablando de esta entrevista, hay apellidos que son típicos de Barbados, que solamente con el apellido se sabe que es hijo de los descendientes. Gallimore me dijeron que era uno, Alain me dijeron que era otro. Hay surnames from the Brown. Barbadians. Right. He was speaking about the surnames. He was saying, referring to our conversation from yesterday, that just by the surnames, you know that they're from Barbados. Yes. Like Collingmore, Yes, Aline, yes. Brathwaite. Those Brathwaite. are Yes, those yes, are very yes. Barbadian surnames. Yes. Collymore is my parents' name, yeah. my mother's name, and it's Barbadian, you know. All the Collymores come from Barbados. El apellido Collymore
viene de parte de su mamá. Sí. Y Yes. cuando se escucha el apellido Collymore, se sabe que esa persona es de Barbados, Es de Barbados. o tiene ancestros de Barbados. Yes. Por último, pues, ¿cuándo se puede ver esta película en Panamá? When can the picture be seen in Panama? Oh, your station will see it. Ok, bueno. Que aquí en Next Vamos a ver si la podemos colocar, por supuesto. And there's an exhibition screening of the Embassy of Barbados in Panama. Ok. Okay, Yes. la embajada está trabajando con la Cancillería para hacer un día de Barbados, Panamá. Yo creo que Lo es más necesario. probable es que va a ser el 29 de marzo y se va a poder ver la película en esa exhibición. Las reacciones que ha habido alrededor del mundo sobre esta película. What have been the reactions to the picture around the Oh, world? yes. It was amazing, the reactions in Barbados to the film. En Barbados la reacción ha sido súper genial. A few people cried in the film, you know. Algunas personas lloraron cuando vieron la película. Yeah, Panamanians cried. There were 20 Panamanians in Barbados for a celebration of Barbados, some independence or something. También en ese momento hubo como 20 panameños en Barbados And para la película. it means so much to them. Y ellos lloraron porque la película les tocó al corazón, significó algo muy profundo para ellos. And it has been shown in Argentina. Oh, yeah. Big showing in Argentina, and it was so successful. It's been shown in South Africa, in Washington, in New York. I got a standing ovation from the premiere in New York. Wow. La película se ha visto en Argentina, En Sudáfrica. Sudáfrica y Nueva York. Nueva York. Y en Nueva York recibió un aplauso de pies, se llama. Hay algo que también me llama la atención y es que una especie de los dandies panameños, les llamaban algo así. Aquellos que venían bien vestidos porque venían de Panamá de hacer fortuna. He wants you to tell him about the Panama man. Yes, yes. Dandy. Name it Panama Man. Yes, yes, yes. The Panama man was a dandy man. He controlled his tick and yes, watch. sick, and it celebrates the position of people who want something better for themselves. Wow. Okay. El Panama man o el dandy es un señor que regresaba de Panamá que era bien vestido porque se había mejorado su posición en la vida y representa una persona que es ambicioso. Claro. Siempre andaban bien vestidos, Bueno, muy elegantes. Panama Dreams. Esperemos que pronto podamos verla. Alison Saunders es su directora, que a mí quiero agradecer a Michelle Carter de la Embajada de Barbados en Panamá, bueno, por esta maravilla y sobre todo esta historia tan tierna de nuestras raíces. Hoy que estamos celebrando pues el Año Nuevo Chino, también puede celebrar y esperamos que sea pronto nuestras raíces caribeñas y antillanas. Porque Term of West Indies, ¿qué tal? Ustedes los ingleses le pusieron como indios occidentales. Sí. ¿Es común que se siga usando? No, normalmente se dice Caribeño. Caribbean. Sí, es que ellos estaban buscando la India Claro. y llegaron al Caribe. Caribe. Sí. Así que tienen eso. Bueno, una buena noticia. Gracias a Alison y a Michelle por esta participación.